Saludos compañeros, ¿cómo están? Les habla Axel Colina, soy estudiante de la carrera de electrónica en el Tecnológico Antonio José de Sucre, en la sede de Valencia. El día de hoy hacemos este video para compartir con ustedes lo que es la materia de introducción a la electrónica y poder llevar a ustedes algo de lo que estamos estudiando, lo que son los conceptos básicos de la electrónica y su aplicación en dicho oficio. Vamos a estar hablando de lo que es voltaje, resistencia, someramente por encima lo básico de la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, lo que es el circuito eléctrico, el circuito integrado, entre otros conceptos fundamentales en la materia de la electrónica y que toda persona que desee dedicarse a este oficio debe conocer para entender la materia y poner en práctica todo el potencial del oficio antes mencionado. Entonces vamos a pasar con lo que es la definición de estos conceptos que nos sirven para desarrollar esta materia. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor eléctrico. Podemos decir que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor. Su unidad de medida es el amperes y se simboliza con la letra I. Voltaje o tensión. Es la diferencia de potencial entre dos puntos. Podemos hacer referencia a que el voltaje es la fuerza que impulsa a esos electrones de corriente eléctrica a través del conductor eléctrico. Es la fuerza que hace que esa corriente se mueva a través de dicho conductor. La resistencia. La resistencia es una oposición al flujo de corriente eléctrica que circula a través de un conductor. Su unidad de medida es el ohmio. La resistencia se encarga de reducir la fuerza o la velocidad con la que circulan los electrones a través del conductor eléctrico. Ley de Ohm. Estos tres elementos antes mencionados se relacionan aquí en la ley de Ohm o en la ley de Ohm. Se establece la relación que hay entre estos elementos. La definición nos dice que la ley de Ohm establece que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Mostramos acá una imagen de la fórmula del cálculo de la ley de Ohm de acuerdo al factor que estemos buscando. Si estamos buscando el voltaje, la corriente o la resistencia. Circuito eléctrico. Podemos decir que el circuito eléctrico es la trayectoria cerrada por la que circula la corriente eléctrica. Vamos a ver lo que es una imagen de lo que sería una representación, un ejemplo de un circuito eléctrico. Componentes pasivos. Llamamos componentes pasivos a aquellos componentes que existen en la electrónica, los cuales no requieren una fuente de energía externa para funcionar. O sea que ya ellos pueden funcionar sin ningún tipo de alimentación. Estos mismos son las resistencias, los condensadores, las bobinas, entre otros elementos pasivos que tenemos en la electrónica. Por el contrario, con respecto al funcionamiento, tenemos a los componentes activos o los elementos activos, que son aquellos componentes que sí necesitan una alimentación externa o una fuente de energía externa para su funcionamiento. Un ejemplo de esto serían los transistores, los circuitos integrados que podemos conseguir en cualquier circuito electrónico. El transistor. El transistor es un dispositivo semiconductor que puede amplificar o conmutar señales. El transistor es usado como un switch o como un modulador dentro de los circuitos electrónicos. Este dispositivo es el más utilizado dentro del mundo de la electrónica y en él se basa el funcionamiento de muchos de los componentes grandes que conseguimos en el mercado, y en muchos circuitos están construidos en base al transistor. El diodo. El diodo es otro componente semiconductor, es un componente electrónico que permite el flujo de la corriente eléctrica en un solo sentido y que bloquea el paso de la corriente en el sentido inverso. El capacitor. El capacitor es un componente electrónico que almacena energía en forma de campo eléctrico. Son como pequeñas baterías que se usan para estabilizar una tensión dentro de un circuito eléctrico o un circuito electrónico.
La bobina. Las bobinas son un componente electrónico que almacena energía en forma de campo magnético. También se usan para modular la tensión que circula a través de un circuito eléctrico. El circuito integrado. El circuito integrado es un dispositivo electrónico que contiene un gran número de componentes electrónicos en un solo chip de silicio. Podemos decir que el circuito integrado es un circuito entero, completo y funcional que se encuentra miniaturizado y equipado dentro de un solo chip para poder ser usado en otro circuito. El resistor variable o potenciómetro, como lo dijimos anteriormente en el concepto de resistencia, que es una oposición al flujo de la corriente eléctrica, el resistor variable es simplemente una resistencia cuyo valor puede manipularse o puede ajustar su valor, aumentarlo o disminuirlo de acuerdo a la configuración del mismo. Es como una perilla que usted gira para subir el volumen. Lo mismo sucede con el potenciómetro, pero varía su valor resistivo de acuerdo a lo que se desea asignar. Leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son un conjunto de reglas que se aplican a los voltajes y a las corrientes en un circuito eléctrico y nos ayuda a entender el comportamiento de la misma o las variaciones que tiene esta a medida que circula a través del circuito eléctrico. Fuente de alimentación. Un dispositivo fuente o un circuito fuente es simplemente un dispositivo que suministra la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de un circuito. Muchísimas gracias por su atención. Hemos compartido algunos de los conceptos básicos que se usan en electrónica. En el enlace del video, en la descripción del video, voy a estar dejando el documento en PDF con todas las definiciones de los conceptos básicos antes aquí expuestos, para que usted pueda descargarlo y verificar estos conceptos si también eres estudiante de la materia de electrónica. Yo soy Axel Colina, estudiante de electrónica en la sede del Tecnológico Antonio José de Sucre en Valencia. Muchas gracias.